que le den un fuerte aplauso al Stoke City porque hace su entrada triunfal al canal en este FC 24. Ya saben que este es un histórico de Inglaterra que se encuentra ahora mismo en la segunda división. Vamos a reconstruirlo, pero fichando única y exclusivamente jugadores agentes libres. Saben que al estar en segunda división no hay límite de temporadas y el episodio termina justo cuando consigamos la Champions. De fondo les dejo la plantilla para ganar tiempo y vamos rápidamente a ver nuestro 11 titular. Un 11 titular que, como pueden ver, no está del todo mal. Podremos mejorarlo evidentemente. Vamos con Wesley, vamos con este señor Johnson, el señor Burger y Pearson. Wilmot, Rose en la defensa y este However me encantaría comprarlo porque está en calidad de préstamo, pero si lo compráramos pues no sería agente libre, ¿no? Violaríamos nuestra propia regla. Este señor como titular y por aquí Stevens también como titular. Este señor, como pueden ver, el portugués podría quedarse con nosotros, tiene 24 años, fantástico. Campbell con 23 años, este señor también podría continuar junto con este y este chico que promete bastante. Por aquí podríamos, sí, este prácticamente sería nuestra suplencia. Por aquí también podemos ver rápidamente jugadores que se venderán como este y este también tal vez lo venda, pero estos son chicos que vamos a prestar. Aquí en la primera temporada podemos fichar, vamos a ver una pequeña lista de deseos que tengo preparada para este episodio. Estos son los jugadores que casi siempre encontramos una vez iniciamos nuestro modo carrera. No podemos dejar a César Huertas por fuera de este episodio. Tal vez lo hemos visto en otros, pero no lo podemos dejar. Este señor con 23 años tampoco lo podemos dejar. Yo creo que aseguraríamos un muy buen extremo izquierdo y un muy buen portero para todo el episodio. Este señor con 22 años podría ser, y este chico digamos que tiene potencial, aunque tiene 21 años, este tiene 22. Bueno, ya veremos qué suceden con ellos. Aquí tenemos a este muchacho que también me encantaría, tiene 24 años, está totalmente gratis, podría ser nuestro extremo izquierdo para al menos 3 o 4 temporadas. Por aquí este señor también, aunque tiene 22 años, tuviera menos, podríamos ficharlo. Un norteamericano también interesante, pero yo creo que me voy a quedar con este señor porque tiene 73 de media y este norteamericano tiene 74. Wow, creo que me quedaría con el pero este tiene 24. Bueno, ya me tocará tomar la decisión. Este chico yo creo que no se quedará. Y un mexicano que no puede quedarse por fuera de un episodio como este es el señor Marcel Ruiz. ¿Por qué? Porque tiene muy buen potencial y está totalmente gratis. Veamos que, de hecho, me voy a ir a ficharlo justo ahora mismo. Ahí está, presentación oficial de nuestro primer fichaje para esta primera temporada. Marcel, que llega como toda una estrella, miren. Ay, sí señor, maravilloso. Es que es un gran jugador, no sé por qué. Bueno, se supone que están gratis porque la liga, no está licenciada, creo que la Liga de México. A él lo tuvimos en un episodio con solo mexicanos ya hace un tiempo atrás, un mes, 2 meses atrás, y es fantástico. Vamos a continuar. Decidí traerme al portero porque con él tenemos prácticamente asegurado un guardameta para toda la temporada, bueno, para todo el episodio más bien. Lo que pasa es que tenemos unos muy buenos porteros, están chiquitines y este señor yo creo que es perfecto, cumple la norma. Al final me he decidido por este noruego, no me fijé. Bueno, Ola Solbakken, bueno, no sé cómo se pronuncia, soy pésimo. Como extremo derecho, tiene 25 años, sé que tiene bastante edad, pero es posible que, si lo logramos poner al menos en 80 de media, sería maravilloso. Creo que nos encaja perfectamente, es mediocampista, pero lo podemos convertir a extremo izquierdo porque saben que, extremo derecho, perdón, porque saben que crece mucho más. Y la llegada del señor Huertas es toda una realidad. Le pusieron el dorsal 9, pero no, vamos a ponerle el dorsal 11, creería yo, o el 7, más bien el 7 de Cristiano. ¿Saben qué? Me gusta ponerlo en esa posición. No lo podemos dejar pasar más bien porque es un grandísimo jugador y tiene muy buen potencial. Además está jovencillo y nos va a ayudar a conseguir mucho éxito con este Stoke City en el fútbol inglés. Chicos, este es un jugador con muy poco, tiene poco potencial, digámoslo de esa forma, pero tiene unos números muy bonitos, tiene muchísima aceleración, tiene muchísimo velocidad, reacción, también es explosivo. La verdad creo que lo voy a traer, va a ser suplente, este Osman Bukhari. Yo creo que tiene futuro, muchachos, si le damos minutos. Si logramos hacer que los hindúes llegaran a 90 de media, este señor también es posible. El problema es que no va a ser tan titular, creo yo, pero tiene oportunidad. Tiene 24 años, creo que no está nada mal. Mercado de invierno y vamos a hacer un fichaje para el medio campo, un mediocampista ofensivo. Este señor, ¿de dónde es? Déjenme ver. Aquí no lo podemos ver, lo veremos más adelante. Mediocampista ofensivo, no tiene mucha valoración, 74, pero está mejor que el que tenemos actualmente y su potencial también está al máximo. Entonces, vamos a ver, a probar un par de temporadas con él. ¿Por qué? Porque tiene 28 años. Podríamos darle oportunidad, evidentemente. Tengo otro por ahí, vamos a verlo ya mismo. Es este marroquí como lateral izquierdo, tiene 73 de
media, 28 años también. Bueno, Hakimi es una locura. ¿Será que este señor tal vez de pronto se parezca aunque sea un 20% a Hakimi? Lo sabremos más adelante. Un par de temporadas con él nos vendría muy bien, al menos para salir de esta segunda división, porque vamos terrible. Termina la temporada, hemos decidido llegar justo hasta este punto. Nos hicieron los fichajes evidentemente y creo que no avanzamos. Tercer lugar, pero creo que no vamos a la Premier League. Llegamos a la ronda 3 de la FA Cup, ronda 4 de la Carabao. Tuvimos, caímos en los playoffs ante este West Bromwich, lo que significa que repetimos liga. En el tema del goleo, Huerta ocupó el segundo lugar y en las asistencias, bueno, nos fue mucho peor. La portería ni decirlo. Lugar número 15 para nuestro portero Iversen. Como pueden ver, el desarrollo o el crecimiento de nuestro mexicano, pues sin lugar a dudas es buenísimo. Este señor también creció 2 unidades, no le fue tan mal realmente. Campbell creció 3, muy bien, y Wesley, que jugó más partidos pero creció menos. Un tema de edad muy seguramente. Vamos poco a poco con este crecimiento, con esta... Bueno, estos muchachos, este chico creció bastante, no le fue bien. Nuestro marroquí ya tiene 29 años. Bueno, creo que no fue tan buena opción. Este es un chico de la plantilla que va bastante bien. Este señor creció 1 unidad. Bueno, pues que, hombre, la edad. Ya estoy pensando, o tengo algunos chicos en mente. Esperemos que pudiéramos traerlos de manera gratuita, obviamente, ¿no? Miren este otro cayendo, Pearson. Muy mal este señor. Lo presté. Sí, lo presté. ¿Por qué? Porque se enojó y se quería ir. No lo podemos dejar ir en este instante. Este chico también lo prestamos. Está creciendo muy bien. Por aquí siguen préstamos. La juventud de este Stoke City que va poco a poco. Miren este es un chico en el que tengo mucha fe. Tengo muchísima fe en él. Este también, pero bueno, está muy chico literalmente. Ryan también, como pueden ver. Baker creciendo. Este creció bastante bien. Le fue bastante bien. Ahí está. Y este Tesgel, 5 unidades. Miren, un delantero que podría llegar a ser fantástico. Otro extremo derecho. Aquí también tenemos un señor de la República de Corea. Y el crecimiento de esto, bueno, este señor que bueno, podría. Este señor se va, termina su contrato y no, pues la verdad es que no ofrecieron mucho dinero por él. Por ende, hay que dejarlo ir. Miren este señor que lo trajimos en esta temporada y el portero que creció 4 unidades. ¡Qué locura! Ahora es nuestro portero titular. Ahí está, chicos, el crecimiento de nuestros muchachos. Este es uno de los que también hay que prestarle mucha atención. Prestamos a este señor, perdón, estaba en calidad de préstamo, pero termina. Este también termina. Y Iversen, 3 jugadores que no van a continuar con nosotros porque pues, evidentemente no son agentes libres. A menos de que así fuera. Muy bien, vamos a la segunda temporada y repitamos esta división. Vamos a iniciar esta segunda temporada, pero vamos a intentar fichar más que todo un mediocampista que necesito. He dejado creada una lista de deseos de la temporada anterior, jugadores todos que terminaban contrato en 2024 y que evidentemente en este momento podríamos ficharlos gratis. Esto es una lista interesante que nos vendría bastante bien. Son jugadores con buen potencial, pero por desgracia ninguno está, bueno, libre, excepto el señor Modric, que obviamente lo vamos a fichar porque nos sirve bastante. Y por aquí queremos más, tal vez tengamos otro, déjenme ver. Esto me interesa, Malik Tillman. Es un chico y tiene buen potencial. Estaba en el Bayern Múnich y lo dejaron ir, increíble. Este señor me interesaba, pero no se pudo. Yo creo que me voy a ir primero con esto. Obviamente me va a traer a Luquita Modric porque es por respeto, porque necesitamos vender camisetas, etcétera, etcétera. Luquita, por desgracia, solo quiere jugar 2 años, pero yo creo que es perfecto. Luquita Modric que termine su carrera en la segunda división del fútbol inglés. No lo creo, 50,000 será muy poco. Sí, es una buena oferta, creo que le ofrecí mucho. Chicos, no sé si habían visto, pero nuestro DT supuestamente, ojo, supuestamente es Mourinho. Yo diría que es como el hijo de Mourinho o un hermano, más bien un hermano de Mourinho, ¿no? Continuemos. Hemos encontrado este uruguayo para lateral o como lateral derecho mejor, totalmente gratis evidentemente. No me gusta mucho es que tiene 25 años, me hubiera gustado que tuviera 23, pues para la media que tiene. Tiene 72 de media, pero estamos muy mal en esa posición. Este chico nos viene bastante bien. Trajimos otro, pero esto es un defensa central y es un canterano, lo encontramos por ahí, evidentemente gratis, pero tiene 76 de media y 19 años. Es un brasileño que podría llegar a ser fantástico para nuestra defensa. Yo creo que ya no van a haber más fichajes esta temporada. Ahí vamos poco a poco. Ay, chicos, cuando buscamos en este FC24 encontramos, miren lo que me acabo de encontrar y totalmente gratis. Y lo curioso es que la temporada anterior no se me ocurrió poner a Thiago, porque es muy complicado conseguirlo por aquí. Bueno, este lo voy a descartar.
grandísimo jugador evidentemente, pero miren esta joya, por Dios santo, todo esto viene para acá, muchachos, miren. Les voy a botar ese tip, un tip rápido para que encuentren estos jugadorazos libres. Miren este otro, bueno, pero tiene 31 años, pero nos serviría, no está nada mal, elijámoslo. Yo creo que nos sirve aunque sea para hacer dinero. Otro jugador bueno ahí, pero no está. Déjenme ver este. Wow, Gerard Gamboa. Bueno, en fin, chicos, ¿qué es lo que hago para encontrar jugadores así? Primero que todo, mire, este también es un canterano bueno, pero creo que me voy a quedar con el señor Thiago, que lo vimos en otro Reconstruyendo por ahí al Girona. Simplemente buscamos por la posición y le ponemos agentes libres. Nos toca tener paciencia, pero temporada o cada fichaje, cada mercado más bien, hacemos esta operación y encontramos jugadorazos. ¡Ay, Dios santo! Pedazo de medio campo el que vamos a... Mírenlos ahí. Punticos, el medio campo perfecto para un equipo como el nuestro. Un medio campo que seguramente nos llevará a la Premier League. Ahí está, brutal. Buena llegada de este señor. Me encanta, chicos. Estoy muy contento porque la verdad era que ni siquiera se me había ocurrido Thiago. Bueno, no sé por qué, no tengo idea. Al señor Modric sí lo encontré y se me ocurrió desde la primera temporada, pero este señor se me pasó. Recuerden que en el Girona, ese episodio lo dejo por ahí en la descripción si no lo han visto, fue un episodio maravilloso, Reconstruyendo 5 años, nos fue muy bien con él, nos ayudó muchísimo porque es un jugador veterano con mucha experiencia, aunque no es viejo realmente, 33 años, creo que todavía tiene mucho para dar y nuestro club es el club perfecto para un jugador como él. Este Francho Serrano es un jugador con muy buen potencial, ojo al dato porque no va a jugar en esta temporada, lo vamos a prestar, es de cara al futuro. Yo creo que en el medio campo estamos perfectos con Modric y con el señor Thiago. De hecho, Ruiz, nuestro mexicano favorito en este caso, en el medio campo digo, va a perder titularidad porque obvio, tenemos a Thiago y tenemos a Modric, no podemos sentarlos por nada en el mundo. Nuestro portero está con ganas de irse desde la temporada anterior, a pesar de que era titular. Bueno, se quiere ir y voy a aceptar su renuncia. Voy a aceptar que se vaya. Sé que es un error gravísimo, pero voy a aceptar, no le voy a rogar y voy a darle una segunda oportunidad en el mundo del fútbol de alto nivel al señor Karius, que lo encontré por ahí gratis después de buscar y me fui por Keylor, me fui por Meret. Bueno, Meret es un complicado conseguirlo gratis, pero me fui por varios Lloris, por todo este tipo de jugadores que podrían estar gratis y no. El único que encontré fue este señor. La va a tener, valga la redundancia, en este episodio. Serrano se va a volver grandísimo en el Athletic Club de Bilbao. Vuelve a España. Yo creo que es buena idea dejarlo que se vaya a prestar. Sé que esto es terrible porque, bueno, ya este señor estaba creciendo, tiene 24 años, está perfecto, pero en este episodio he decidido no ceder ante chantajes, no ceder ante malas actitudes. Simplemente, si te quieres ir, te vas. Ahí está Karius diciendo yo puedo. A este jugador realmente no es que lo necesitemos porque tenemos muy bien cubierta esa posición, pero ojo, es un jugador con muy buen potencial, es brasileño, es bastante bajo, entre otras cosas. Bueno, no importa, es brasileño y eso ya es garantía de que pueden ser mal contados 150 millones de euros en unas, no sé, 5 o 6 temporadas. Bueno, no importa, puede llegar, tiene de hecho llegar a ser titular en nuestro equipo. De hecho ese es el pensado, porque tiene 71 de media, pero está jovencito, tiene 20 años, yo creo lo voy a prestar unas 2-3 temporadas y va a ser nuestro titular muy seguramente. Este señor llegó con muchas expectativas, pero al final lo convertí en 5.4 millones porque yo creo que más bien me quedo como suplente con el señor Cayo, que le veo más. Bueno, por fin pasamos derecho por esta Championship, 95 puntos, muy bien, aunque el Bournemouth también tuvo 95 puntos. Repetición de la FA Cup, qué mal en la Carabao Cup, caímos en la ronda 1 de esta Carabao. Tuvimos el segundo y el tercer mejor goleador, mire, Huertas, bueno, el tercer lugar no está nada mal, y nuestros mejores asistentes fueron Luka Modric, tercer lugar, y cuarto lugar para Tielemans. Nuestro portero se ubicó en el tercer lugar, ¿no? El señor Campbell es toda una revelación, muchachos, ya tiene 25 años, creció 4 unidades y es nuestro 9, nuestro goleador. Este señor Huertas también creció bastante, este sí se mantuvo un poco, chicos, no sé qué pasó con el noruego, y bueno, Luquita ya sabemos que evidentemente baja la valoración, no tenemos ningún problema con ello. Déjenme devolverme aquí con Luca porque nos
regaló, ojo, 11 goles y 10 asistencias. ¡Qué maravilla! Fue el mejor asistidor de la temporada, como vemos al menos aquí en esta gráfica. Nuestro Tillman, muy bien, creció 5 unidades, creció bastante. Este uruguayo, mírenlo, creció también. Por aquí tenemos otro señor que también creció. Este chico, bueno, ya el húngaro, bueno, creció, pero yo no le veo mucho futuro con nosotros. Miren el canterano, bueno, es evidente que ellos crecen. Este señor sí se mantuvo bastante a pesar de ser titular, y me sorprende bastante que Thiago se haya mantenido. Miren, vaya, muy bien. Ruiz le quita la titularidad sin duda a Thiago, muy seguramente, porque, bueno, no, más bien yo creo que se la quitará Luka Modric. Sí, yo creo que sí, este Burger también de cara al futuro. Recuerden que tenemos un muy buen mediocampista joven que está creciendo, que es este señor que está acá. La próxima temporada tal vez llegue a ser titular. Muy bien, lo hicimos bastante bien. Ya tal vez Luquita se vaya y ahí le queda el hueco perfecto a Serrano. Este señor también de cara al futuro que está fantástico, muy bien. La juventud de este Stoke City no está nada mal, realmente está muy bien, aunque bueno, jugadores como este, no sé, van creciendo a buena velocidad, pero es que eran muy chiquis, muy chiquitos. Aquí miren, tenemos este Jojic, es la cosa, será Jojic que se pronuncia, digámosle Nicola, está creciendo muy bien. Este coreano está chiquitín, pero ahí va, seguirá en préstamo. Este chico también, Baker, este Niall Dennis o Ennis más bien, Edward, ahí van creciendo. Y Cayo, miren a Cayo, la esperanza, nuestro futuro. Este señor yo creo que vamos a darle, no, pero todavía no, porque no es titular, tal vez lo será la próxima temporada. Yo creo que voy a sentar al noruego y voy a dejar a este señor como titular a ver si crece. ¡Wow! Miren, creció 2 unidades Karius. Bueno, no me disgustó Karius, pero tenemos que pensar en un portero. Ojalá lográramos encontrar un portero mucho más top para la titularidad en esta Premier League. Chicos, iniciamos esta tercera temporada con un fichaje muy bueno, creo yo. Es un chico con buen potencial. No encontré nada más libre para esta temporada, pero creo que este me viene perfecto, aunque no lo necesito justo en este instante. De hecho, creo que se irá a préstamo. Creo que es una muy buena compra pensando en el futuro de este Stoke City, procedente desde la Liga Ecuatoriana, si mal no estoy. El señor Obando tiene muy buen potencial, es joven y tiene un futuro maravilloso aquí en la Premier League. Aparte me parece bastante realista la cosa, ¿no? Ay, Dios santo. Allen Obando, bienvenido al club. Seguimos fichando, muchachos. Aquí tenemos otro chico que estaba totalmente gratis por ahí. Primero que todo, este señor se fue a préstamo, sí señor, y ahora sí tenemos a este Tino Anjorin que estaba por ahí vagando gratis. Tiene 22 añitos, 74, 75 de media, creo que es que tiene buen potencial. Bueno, no tanto, pero creo que es muy buen potencial, y como suplente nos va a ayudar perfecto. Hace unos 2 o 3 FIFAs este señor era brutal, pero no entiendo ahora por qué está tan devaluado en este FC24. El señor Joaquín Correa era brutal. Vamos a ver, aquí lo hemos traído, no sé si funcione, bueno, vamos a probarlo. Y un porterillo de recambio. Yo sé que nos va a funcionar, yo creo que sí nos va a funcionar, pero creo que en unas 2 temporadas más, porque tiene 74 de media, creo que es, sí, tiene 20 años, está perfecto. Esta era otra de esas figuras del fútbol y no sé qué pasó, se hundió, desapareció, de hecho, porque lo encontré en la búsqueda. Volví a saber de Benjamin Mendy, no sé qué pasó con él, no sé ni siquiera en qué equipo estaba o está en la vida real, no tengo idea. Aquí no sé si funcione, pero lo voy a traer. Y traemos otro canterano más. Este es un canterano, pero tiene 73 de media y tiene 20 años, creo que no está tan mal. No sé si lo utilice esta temporada o lo preste, ya saben que de cara al futuro va bien. Aquí tenemos otro, pero no te lo voy a descartar. Este señor lo dejé ir, pero al final se convirtió en 21 o 20 millones de euros. Déjenme, 21 millones, se fue al Newcastle. ¿Por qué? Porque decidí quedarme con Anjorin, porque es joven y creo que podríamos explotarlo mucho mejor. Va de recambio, nos va a exigir menos minutos y este señor estaba exigiendo minutos, así que lo hemos convertido en dinero. Otro de los jugadores de la plantilla no funciona muy bien y lo dejamos ir también ¿a dónde se fue? Bueno, no importa. Veamos cómo le sienta el cambio a mediocampista ofensivo a nuestro Joaquín Correa. Wow, sí le sirvió, subió una unidad, chicos. Va de recambio, no va de titular, va de recambio porque Tillman está gigante. He decidido salir del señor Ola Solbakken, bueno, ¿cómo se pronuncia? Bueno, lo he convertido en 20 millones de euros. ¿Por qué decidí quedarme con un gran extremo derecho, un croata, no creo que es serbio, que está fantástico, y con el señor Caio? Con ellos dos me voy a quedar definitivamente. Mal inicio en esta Premier League. Wow, nos fue terrible.
Bueno, no tanto. Bueno, es el Stoke City. Estamos de media tabla para... Bueno, la mitad de la tabla más bien. ¿O de media tabla para arriba? Sí. No, en toda la mitad. Muy bien. Ronda 4 de la FA Cup. Ronda 3 de la Carabao Cup. Y en el tema del goleo tenemos a Campbell y a Huertas en el 8º y 9º lugar, respectivamente. En las asistencias, Huerta en el 10º lugar. Y nuestro portero ocupó Karius, miren, el 8º lugar. ¿Qué tal fue el desarrollo de nuestros muchachos? Este señor, porque es capitán, debería ser, no sé, Ruiz, Tillman, tal vez. En fin, creció 3 unidades muy bien. Sabemos de sobra que él crece. Este Campbell me gustó también muchísimo porque creció 3 unidades. Miren este señor que al final estaba en préstamo, llegó y se quedó y se ganó la titularidad. Vamos a ponerle el 11, creo yo. Sí, vamos a dejarle el 11. Perfecto. Yo creo que se va a quedar de titular porque le veo muy buen potencial. Le veo muy... Este señor era supuestamente el titular, no lo fue al final, jugó la mitad y ahí va, creciendo. Este señor también, miren, un jugador que no teníamos en el radar y miren cómo crece. Este sí se sabía que crecía bastante. Tillman también se sabe que crece bastante. Yo creo que Tillman debería ser el capitán. Obando, 3 unidades, muy bien para el ecuatoriano. Este señor, bueno, también se sabe que crece. Mendy me tiene sorprendido, miren. Lo cambiamos a DFI, venía como LI, creció 4 unidades, muy bien, fantástico. Por aquí tenemos a este señor, una unidad para Burger. Por aquí tenemos también este señor con una unidad nada más. Correa también creció 3 unidades. Es que él ha sido fantástico, solo que no sé por qué está tan descuidado en este FC24. La juventud de este Stoke City, el equipo está bueno, pero nos quedó debiendo, digámoslo así, en esta Premier League. Ahí van Sidibe, o Sidibe más bien, Serrano que llegará a ocupar su lugar la próxima temporada. La próxima temporada ya se nos une. Este señor también ahí va, yo creo que seguirá prestado. Muy bien, Baker, 2 unidades. Este señor, yo creo que... no, pero sí está ahí para venderlo porque no va a tener, este señor tampoco tiene oportunidad. Este chico, yo creo que retirar de transferible, no sé. Modric, ojo que se retira, perfecto. Qué honor ver retirar a Luka Modric en nuestro equipo. Por aquí el portero de suplente, Caio César, jugó poquitos partidos, pero ahí va creciendo poco a poco. Este señor creció 1 unidad y Karius increíblemente creció 3. ¡Qué maravilla! Vamos a la siguiente temporada y tratar de ubicarnos en una mejor posición en la tabla de... Quiero que miren cómo vamos a iniciar esta temporada. Un chico de 16 años, totalmente gratis, evidentemente. ¿De dónde es? Alemán, creo, según su apellido. Muy buena negociación, evidentemente, pero quiero que miren la valoración. Así, mírenla ya. 78 de media, impresionante. Me cae perfecto porque hay un chico de 77 de media que tenemos pero de la plantilla que se quiere ir, pues lo he vendido y lo he convertido en 20 millones de euros. A ver, nuestro chico maravilla se va en préstamo y este señor que estaba por ahí gratis no tiene tanto potencial, pero tiene 27 años, creo que es perfecto para recambio. Nuestro chico se iría en préstamo para que crezca y este señor se quedaría para el recambio. Ya saben que el que busca encuentra y yo me he encontrado a este señor que es brutal. Es increíble primero que lo haya encontrado gratis, pero bueno, lo encontramos, aunque tiene 26 años, tiene 80 de media, pero ya tiene 26 años. Creo que Lilian Brazier o Brazier, no sé cómo se pronunciará, es un francés, es una muy buena opción de hecho para nuestro club. Será titular sin lugar a dudas. Y también hemos encontrado este canterano, pero él se irá a préstamo. Él es pensando en el futuro, tiene 19 años y 73 de media. Él es, como dije, para el futuro. Otro canterano que llega totalmente gratis y que se irá evidentemente a préstamo. Obvio que va a llegar gratis, todos tienen que ser gratis para que estén en este episodio. Tiene 75 de media, 19 años. Este alemán sí lo pienso entrenar, digámoslo de esa manera, para el futuro, para nuestro, la posición del señor Mendy, porque Mendy ya tiene 31 o 32 años. Este chico sí se queda, no se irá a préstamo, tiene 22 años. Ahí está David Herold, no sé cómo se pronuncie, no importa. Lo que importa es que llega, va a ser suplente, va a tener minutos, no muchos, pero él es pensado o está pensado al futuro. No tiene tanto potencial, pero yo creo que con minutos podría llegar a ser interesante en unas cuantas temporadas. El señor Burger ha sido convertido, como dije, en 20 millones de euros. Él es original de la plantilla, pero se indispuso, no tenía o consideró que ya no era tan importante para esta plantilla, así que ha decidido irse y nosotros le hemos abierto las puertas. Este es otro original de la plantilla, pero no lo tenemos muy en cuenta. También solicitó, pidió irse y yo creo que es mejor sí dejarlo ir porque no está teniendo
haciendo minutos. Lo hemos convertido en dinero, porque también una de las opciones, objetivos claros es dejar el club con bastante efectivo. Otro original de la plantilla que ya no va más en este episodio es el señor Michael Rose. Una mala negociación dicen, pero no importa. Este señor también nos dio mucho, nos ayudó muchísimo al inicio del episodio, pero ya es hora de dejarlo ir. 31 años, ya tenemos muy bien cubierta esa posición. Otro original de la plantilla que le dice adiós. Y nuestras joyas, nuestros tesoros que se van a préstamo a grandes clubes. Este se va a Liverpool, muy bien. Primera final que vamos a jugar en este episodio. Bueno, me tiene muy emocionado porque al fin se están viendo los frutos. Estamos en Wembley, una finalísima de Copa ante uno de los con los que normalmente jugamos finales de Copas. Es en Manchester City. Ahí está Erling Haaland mostrando todo su power. Y nosotros tenemos con qué jugar. Partido complicadísimo. Habrían muchas ocasiones, aunque empezaría este City a intentarlo una y otra vez. El portero nuestro siendo figura sin lugar a dudas. Solo hasta el minuto 30 logró encajar el primer tanto. Mal, pero bueno, no importa. Había mucho por hacer en este partido, chicos. Las ocasiones eran de allá y de acá. En el final del primer tiempo lo intentábamos, ya en el segundo también habrían ocasiones, pero no del todo buenas, muchachos. Veamos el primer tanto, una maravilla de gol. Sin lugar a dudas, un hermoso gol. Muy buena definición, raso a la mano derecha del portero. Miren, qué buena definición, qué buen gol. Vamos al minuto 88, donde llegaría el señor Correa para regalarnos el segundo tanto y el tanto de la victoria. Un partido muy complicado, sin lugar a dudas, pero que logramos sacar adelante con muchísima jerarquía. Tendríamos la ocasión de ganar esta copa y lo hemos hecho gracias a este muy buen tanto de nuestro señor Correa. Aquí buena asistencia y buena definición. Muy bien, chicos. Aquí se calmaban las cosas. Empezaba tal vez a bajar el ritmo el Manchester City porque sobre el minuto 88 un gol de estos es un baldado de agua fría. Terminaría el partido, seríamos campeones. Tenemos una gran final, chicos, contra el Everton. Bueno, creo que sea tan compleja. Bueno, de pronto un poco. Quizás un poco sea compleja, pero la podemos sacar adelante con buen fútbol. Si le ganamos al Manchester City, yo creo que le podemos ganar cómodamente. No tan cómodo, porque ya saben que estamos en Premier League. Aquí las cosas no son tan fáciles como parecen, pero lo podemos sacar adelante. Vamos a meterle ganas, vamos a meterle calidad a este partido y vamos a sacarlo adelante. Minuto 8, buena asistencia para Obando y una definición limpia, una definición con mucha calidad. Qué buen gol, qué buena asistencia, me parece que la asistencia fue brutal, miren cómo celebran, una final que pues no debería ser tan compleja realmente porque es ante este Everton, pero estamos, como dije, en Premier League, estamos en Inglaterra y aquí las cosas no son nada fáciles, el último de la tabla le puede ganar al campeón. Un penalti al minuto 16 nos amargaría las cosas, cobrado con mucha calidad sin lugar a dudas, pero eso no era motivo para llorar. Lo seguiríamos intentando, tendríamos ocasiones, una por allá, una por acá. Aquí miren qué buena asistencia para Ángel Correa, perdón, no es Ángel, es el señor Correa, nada más. Y miren esta buena definición del mejor o uno de los mejores mexicanos que tenemos en la plantilla, el señor Huerta. El señor que no entiendo por qué tiene el 2, debería tener tal vez el 7, ese dorsal es un poco ofensivo para un delantero, pero bueno, no sé por qué. Qué buena definición de pierna izquierda, le pegó con la mocha y la metió muy bien. 2-1, pero tranquilos porque van a haber más goles. Aquí tendría otra vez ese mismo señor una oportunidad en una muy buena escapada en velocidad, llegaría en el minuto 70 el 3-1, esto ya era una goleada nuestra, ya podríamos estar tranquilos. Él de hecho se tomaba un café o más bien un té, podría ser porque estamos en Inglaterra. En Inglaterra tomamos té, dicen, ¿no? Muy bien, buena definición, excelente. Por aquí llegaría el descuento de un gol bastante extraño, pero fue gol para los Toffees. 3-2, pero una vez más el señor Obando tendría una ocasión maravillosa, buena asistencia y muy buen control de balón por parte del ecuatoriano que la metió adentro y nos regaló el 4-2 definitivo. 6 goles repartidos, 4 para un lado y 2 para el otro. Por fortuna los 4 fueron para nosotros. Campeones, bueno, al momento éramos campeones, allá de fondo podíamos ver ese 4-2 maravilloso. Hacíamos un cambio por aquí, Tillman, que no había sido titular en este partido, lo había sido el señor Correa y no había decepcionado para nada. Terminaría el partido 4-2, goleada contundente y nosotros campeones.
sexto lugar en la liga. Esto ya nos da, creo que, acceso a competiciones europeas, campeones y también campeones de Carabao Cup. En el tema del goleo estamos mal aún, y en las asistencias, bueno, es un poco mejor. Ruiz está en el quinto lugar y nuestro portero es el tercero mejor de la temporada. Este señor está creciendo de una manera impresionante. El señor Campbell, este también creció muy bien. Este señor también va perfecto, muy bien. Qué pedazo de equipo el que estamos armando. Este señor no creció en calidad de préstamo mal. Este sí le fue bastante bien. Nuestro Serrano también es una locura. Correa creció 1, tiene 31 años, 32. Obando creció 3, muy bien. Miren a Cayo, nuestro futuro. Este chico es impresionante. Brasier no le fue muy bien, al parecer no fue tan buena compra y además se quiere ir. Curioso, desagradecido el señor. Este chico también que va de cara al futuro. Ojo, este es nuestro suplente maravilloso. Miren cómo va. Este señor no creció nada en préstamo. Qué mal, qué mal, qué mal. Ahí está la juventud nuestra en préstamo. Miren el portero que le está pisando, le está quitando, digamos, la titularidad a Karius, aunque Karius lo está haciendo fantástico. Imagínense que lográramos ganar la Champions teniendo a Karius. Imagínense ustedes eso. Miren qué locura. Este señor creció 2 unidades muy bien. Ancorín, miren el préstamo, los jugadores en préstamo. Este señor, miren, 23 partidos, muy bien. Mendy ya se quedó y Karius creció 4 unidades. Como saben, chicos, siempre necesitamos un jugador para la miniatura. Y me puse a buscar, encontré a este señor completamente libre. No lo necesitamos, para ser honesto, pero hay que traerlo porque la miniatura sí necesita un jugador como él, que sea visible y que todo el mundo le dé clic. Sé que eso suena muy ruin, pero es la verdad. Funciona de esa manera. Chicos, vamos a vender a Campbell, que tiene muy buen crecimiento, y vamos a dejar a este señor como titular porque obviamente, saben, no lo podemos sentar. No lo podemos sentar por ningún motivo. Entonces este señor va como titular. Campbell lo vendemos y hacemos mucho dinero para dejar las arcas del club llenas, como saben. Ya saben que Obando va de cara al futuro. Obando va a ser nuestro futuro 9. Entonces ahí está, totalmente gratis. Un salario bastante alto, 80 y pico, pero no importa. Lo otro maluco es que este señor tiene 33 años. Pero estaría bien que se retire en Inglaterra y en este Stoke City. No sé si fue donde inició, no. Yo creo que él es canterano del Tottenham. La comunidad argentina no creo que esté de acuerdo con esta venta. Bueno, es un gran jugador, nos dio mucho, pero pues ahora lo hemos convertido en dinero porque ya tenemos a Anjorin muy desarrollado, 18.5 millones por él, por este señor, y Anjorin está muy bien desarrollado y va a ser un suplente maravilloso. Además tiene bastantes años menos que este señor, pues creo que está muy bien. Iniciamos como debe ser con una finalísima. Estamos en el Wembley Stadium. Tenemos a este Stoke City con Karius, como pueden ver. Ay, qué locura este Karius. Está cayendo un poco de nieve, chicos, pero eso no es problema. Nosotros estamos preparados para cualquier clima. Somos un equipo supremamente profesional y capaces de afrontar. Ahí va el debut de nuestro Harry Kane, también impresionante. Aquí miren, las cámaras miran solo a Tillman, es el jugador tal vez más importante. Harry Kane, a pesar de ser Harry Kane, pues ya no es tan importante. Este iba a ser un partido muy complicado, esto lo sabemos de sobra, pero le haríamos una muy buena presentación a este equipo de Guardiola. Habrían intentos de allá y de acá. Aquí, por desgracia, el señor Haaland se nos escapa y es muy complicado ya alcanzarlo y quitarle el balón, mucho menos imposibilitar su definición cuando realmente está solo contra el portero. Ojito que en esta muy buena asistencia, Obando también tiene una gran oportunidad, la cual no desperdicia. Me gustó mucho porque parecía que iba a chutar fuerte, pero en realidad no, le pegó con mucha tranquilidad, mucha clase y fue raso. Miren aquí, un poco más de cerca, se va y en lugar de darle un riflazo, le da muy suave y el portero se come la mague de esa manera. Ojo que aquí tendría nuevamente una muy buena asistencia el neerlandés, pero por desgracia el portero le dijo que no, y aquí el señor Haaland, el innombrable, al que no le puedes dar oportunidad, volvió y la hizo. Esto fue un rechace mal hecho por parte nuestra y algo que aprovechó muy bien el noruego. Miren aquí, lo intenta y prácticamente le regalan el balón al señor del City, el cual asiste a Haaland y nos hace perder esta copa. Llegamos a la final de la Europa League, una final complicada contra el Sporting, también bastante realista, pero que podemos sacar adelante. Quiero que se pongan cómodos porque el festival de los goles de este episodio va a ser en este partido. Iniciaríamos al minuto 27, se necesitaron varios minutos para poder llegar a este festival. Aquí va Harry Kane, que va a ser muy protagonista en este partido, evidentemente es el 9. Ojo con la buena asistencia, miren qué calidad y también qué magia la de Harry Kane.
Kane a la hora de defender. ¿Por qué? Porque lo hizo con mucha tranquilidad. Miren, aquí estaban estos señores muy tranquilos, muy confiados, los del Stoke City. Llegaría el segundo al minuto 31, hacían pases, hacían filigranas, hacían lujos, estaban hechos todos unos cracks, estaban supremamente envalentonados ante este Sporting de Portugal, que estaba viendo cómo un equipo gigante los aplastaba. Este era el segundo tanto. Vamos al tercero, miren qué calidad y por poco entra el tercero. No, ese no era. El tercero es este, es que son tantos goles. Miren qué pedazo de jugada la de Kane, deja el rival atrás, los defensas, nadie puede detenerlo y define de pierna izquierda brutal el delantero inglés. Qué pedazo de gol, qué buena definición. Me gustó mucho la jugada en individual, una asistencia maravillosa y miren cómo se tragó a toda la defensa el señor Kane. Buena definición. 3-0, vamos al cuarto. Miren, otra vez Harry Kane haciendo un lujo, y en este caso el señor Manoff, que no sé cómo se pronuncia su apellido, el neerlandés, le regalaría el cuarto a este Stoke City. 0 para el Sporting. Este Sporting estaba siendo aplastado, era una completa locura lo que se estaba viviendo esta noche en esta finalísima de Europa League, un título que nos caía muy bien. Miren qué calidad la de Harry Kane a la hora de asistir, y este señor para definir, que por poco lo arruina. Ojo que faltaría uno más. Buena recuperación y nuevamente una asistencia para el señor Tillman, una asistencia de Harry Kane, que como dije era total, o había sido totalmente protagonista de este partido. Había tenido mucha influencia, tuvo un pedazo de partido el inglés. Campeones. Nos metemos en la fiesta de la Champions. Muy bien. Community Shield, disputada pero perdida. Sexta ronda de la FA Cup, ronda 3 de la Carabao Cup. Y esta hermosura que también nos pone champ. Nuestro mejor goleador ocupó el 7º lugar de la liga y nuestro mejor asistente el 2º lugar también de la liga. Por aquí podemos ver que el señor Karius es el tercer mejor portero de la temporada en la liga. Por la Europa League, el mejor goleador fue este señor Manoe y Harry Kane. Por otro lado, vemos que Huertas es el mejor asistente, Kane y también Tillman. Nos fue muy bien en la Europa League. Y nuestro portero Karius ocupó el 4º lugar. Aquí vamos, este señor se mantuvo, pero fue el máximo goleador de la temporada. Este señor creció 4 unidades, qué pedazo de jugador. Huertas con 2, este señor también con 3, miren, maravilloso. Tillman con 2 unidades, perfecto. Andrade creció 2, el canterano, y Obando solo creció 1, tuvo muy poca oportunidad con Harry Kane como titular. Este señor creció 2, miren el futuro de este Stoke City, este creció 4. Ya ven, yo le puse fe a este señor Gerard Lozano, muy bien. El uruguayo Ruiz, bueno, sabemos de sobra que crece bastante. Este canterano no creció mucho, pero ahí va. Sidibe, muy frenado. Este chico también de cara al futuro va bien. Nuestro portero titular, pero tal vez en 2 temporadas será el de titular, porque Karius todavía lo está haciendo bastante bien. Increíble lo hecho por este portero que ha sido muy criticado en los últimos años. Ahí están nuestros préstamos, la juventud de este, miren, este señor se detuvo, venía creciendo bastante bien y se detuvo. Este también se mantuvo en calidad de préstamo. Este señor creció, no jugó mucho, pero creció un poco, cayó, va en decrecimiento Benjamin, no importa. Este señor creció 1 unidad, no está nada mal. Este chico también creció bastante, este señor creció 1 unidad, perfecto. Este, miren, no sé qué pasó con él, creí que iba a crecer más. Sicarios creció 3 unidades, qué maravilla de todo. Campeones de Europa League nos obliga a jugar Supercopa de Europa, evidentemente. Vamos a intentar sacar esto adelante ante este Benfica, que es poderoso. Vaya, increíble que haya ganado la Champions League. Minuto 6 y llegaría esta maravilla de gol. No sé qué estaba pasando con los equipos portugueses, pero estaban siendo víctimas de este Stoke City. Esta va a ser una goleada aplastante, la cual les recomiendo que se pongan cómodos para que la vean toda. Llegaría el primer tanto rapidito al minuto 7. Miren la calidad con la que estaba jugando este Stoke City. Mucha tranquilidad, hacían lujos, filigranas y definiciones espectaculares como esa. Vamos al minuto 9. Muy rápido llegaría el segundo tanto. Era una muy buena jugada en colectivo, muy buena definición del neerlandés, pero esto era solo el inicio de todo lo que se venía. Él tomaba té, nos preparábamos para ver más goles. Vamos al minuto 16. Justo en ese minuto, este señor Harry Kane intentó hacer un lujo que no sé qué, realmente no sé qué fue lo que quiso hacer un gol hermoso, pero no le salió del todo bien. Por fortuna teníamos un jugador haciendo las veces de 9. Era el señor Serrano, que estaba ahí listo, esperando por si algo salía mal, él podía solucionar el problema. Miren aquí, buena tajada del portero y buena definición de nuestro muchacho.
Ese sería el del 3-0, llegaría el descuento al minuto 24 de este de este Benfica, por medio de este señor. Vamos rápidamente al minuto 29, donde nacería otra buena jugada de el señor Harry Kane, que define con mucha clase, define con mucha calidad, un sombrerito espectacular. Esto era el 4-1, maravilloso. Hay más, claro que sí, buena asistencia para Tillman, y miren el pedazo de gol que nos va a regalar este señor. Ojito, ojito. Ya el Stoke City simplemente se burlaba del Benfica, ya lo tenía aplastado, ya hacían lo que se les daba la gana los señores ingleses. Miren, qué locura, qué locura. Por aquí tendríamos ocasión de un gol más al minuto 78, pero por desgracia entraría para los señores más bien del Benfica. Ocasiones por aquí y por allá, pero al final el 6-2 aplastaba al equipo portugués y decía que éramos los máximos campeones de Europa. Esta es una de esas temporadas para olvidar. Imagínense, después de estar en el cuarto lugar, bajar al 10º. Esto se debe también a que nuestro portero estuvo lesionado bastante en la temporada. Ronda 6 de la FA Cup, ronda 4 de la Carabao, campeones de la Supercopa y finalistas de Champions. Esto es maravilloso. En el goleo de la liga no tenemos un buen goleador. Nuestro mejor asistente también fue Kane. Bueno, fue Kane, pero estuvo mal. Y nuestro portero fue el 15º. Sí tenemos a Harry Kane como el máximo goleador. Huerta en el segundo lugar de las asistencias y nuestro portero fue el 7º mejor. Bueno, nuestro 9 cayó 2 unidades, mal, pero hizo bastantes, hay que reconocérselo, una unidad para este señor. Por aquí tenemos 2 unidades para este, muy bien. A ver, Tillman, muy bien, perfecto. Anjorin, este Serrano, definitivamente, qué cantidad de jugadores buenos. Aquí tenemos este tal vez amonestado para el próximo partido, para la final, no podrá jugar. Este préstamo fantástico, este muchacho se mantuvo. Lozano, muy bien, el uruguayo hizo un trabajo estupendo en estas 7 o 6 temporadas, ¿cuántas fueron? No lo recuerdo, o no lo sé mejor. Este chico, perfecto, la juventud, miren cómo dejamos esta juventud del Stoke City, no está tan mal. Ese Greco al final no creció mucho. Este señor también se estancó, una promesa que parecía ser fantástica, pero al final terminó mal. Estos chicos tampoco les fue bastante bien, no les fue nada bien de hecho. Simkin, chico joven, pero nada, este tampoco creció, jugó 10 partidos, este señor también jugó 10, una unidad, muy bien. Mendy, bueno, terminó su carrera aquí, hizo mucho al principio por nosotros, así que por eso merecía terminar en este equipo. Muy bien, Obando, ahí está, también se frenó bastante. Qué pesar porque traía un futuro maravilloso, venía haciéndolo bastante bien. Ese chico al final tuvo oportunidad y este tampoco creció mucho. Y Karius con 84, muy bien, creo que se mantuvo, creo que no estuvo nada mal. Veamos si podemos sacar esta final adelante. Si lo hacemos, bueno, de ser así, tal vez hasta aquí llegaría el episodio. Yo creo que es posible, chicos, ellos tienen un buen equipo. Ese Milan es peligrosísimo, es fuertísimo, ahí están, le están mostrando el poderío que podría llegar a tener Leao, pero esa orejona que está en pantalla podría ser nuestra. Claro que sí, vamos a luchar por ella. Minuto 11, nace la jugada del primer tanto. Miren qué buena asistencia para Tillman, una asistencia de Harry Kane, que iba a tener bastante participación en esta gran final, porque este sería tal vez el partido más importante de su carrera, debido a que, bueno, con ningún equipo ha jugado final de Champions y aquí sí lo está haciendo. Buena definición, 1-0, fantástico. Aquí también habrían hartos goles. Aquí nuevamente asistiendo a Tillman, sí. Se repite la jugada, este sería el 2-0, pero sobre el minuto 14. Muy rápido estábamos manejando este partido, creí que iba a ser más complejo, la verdad, nos dio más guerra equipos más pequeños, pero este Milan no lo estaba haciendo. Aquí llegaría un autogol que no lo logramos grabar del todo bien, pero sí tenemos clara la repetición. Miren, aquí lo intenta y disparan, pero nuestro jugador le pega con la cara. Realmente no es un gol ni siquiera de cabeza, es un gol de cara, como lo pueden ver ahí. Déjenme ver. Vean, perfecto. Le pegó en la cara, le cambió la dirección al balón y el portero no pudo hacer nada. Aún así llegaría una ocasión para nosotros desperdiciada, pero aquí llegaría el gol del señor Kane. Buena definición, muy buena jugada para asistirlo y él respondió de muy buena forma. Saben que tiene mucha calidad a la hora de definir. En este tipo de situaciones el inglés es experto. Miren cómo se va. Y lo asiste perfecto y con la mocha, no sé si es la mocha de él, pero sí sé que fue un golazo.
Muy bien, ¿habrían más ocasiones? Claro que sí, habrían más goles, por supuesto. Aquí, por desgracia, el portero hizo algo maravilloso. Nuevamente, minuto 78. Miren cómo se va el señor Tillman, que estaba teniendo una noche fantástica y define con mucha calidad. Este sería su hat-trick. 3 goles esta noche. Estupendo el alemán. Una ocasión más para Harry Kane. Ojo, que define y por desgracia no entra. Pero ya en el segundo, sí señor. Ahí estaba Huerta, que no estaba participando mucho en este partido, pero le regalaría el 5º gol al Stoke City. Estábamos muy goleadores en finales. Estábamos haciendo un muy buen trabajo. Esto pareciera que estuviéramos jugando en principiante, pero en realidad estamos jugando en Ultimate. Esto más bien se parece a un partido del FIFA o del FC. Aquí llegaría el descuento, o más bien el segundo tanto del Milan, pero estos ya no serían sino pañitos de agua tibia, un 5-3. Pero como dije, no había mucho más que ver aquí, chicos. Ya estábamos muy aventajados. Buen cabezazo, muy buen salto, sin lugar a dudas. Y llegaría el gol de estos señores. Perfecto, 5-3, chicos. Campeones, felices. Yo creo que se había cumplido la tarea, pero lo único que restaba era hacer un pequeño resumen. Vamos a hacerlo y finalizamos. Resumen cortico, muy cortico, pero interesante. Conseguimos una Liga, una FA Cup, no conseguimos Community Shield, pero sí conseguimos una Carabao Cup, una Supercopa de Europa, una Champions League y una Europa League. Lo más importante de Europa lo hemos conseguido, eso está perfecto. Esto al final nos da un total de 6 títulos conseguidos en estas 6 o cuántas temporadas al fin fueron, ya no lo recuerdo. Tuvimos el máximo goleador en 2 ocasiones y el mejor asistente en una, aunque no tuvimos el mejor portero en ninguna. El récord del club es el siguiente: partidos se jugaron 330, de los cuales se ganaron 174, se empataron 70 y se perdieron 86. Goles a favor 589 y en contra 451. Del lado derecho podemos ver la valoración inicial de este Stoke City, que es de 70, y lo entregamos con 85. Chicos, hasta aquí este episodio. Espero que les haya gustado, espero que lo comenten y que dejen un poderoso like, y también que en los comentarios me dejen el equipo o el siguiente equipo para hacer otro video similar a este con agentes libres. Sin más, me despido. Adiós.